Creo que me ha llevado un poquito de tiempo poder concretar esta entrevista, pero es algo que he querido y que ha llevado algunos meses tal vez, pero sí, hoy meses. Se nos ha dado y voy a aprovechar esta conversación para poder platicar con don Baudilio Ordóñez. Bienvenido, qué gusto saludarle. Muchísimas gracias, para mí es un honor y un halago estar aquí con usted y felicitarlo por su programa que hace falta. Muchísimas gracias. He visto los comentarios incluso en algunas otras entrevistas que he publicado y como le comentaba, sé que para poder platicar un poquito de Sololá, primero los años que uno quiere tener para poder recabarle esa información y por otra parte tener ese deseo y ese amor por el pueblo. Y yo sé que usted lo tiene, don Baudilio. Pues sí, afortunadamente creo que es el momento como de hacer un encuentro entre la juventud y los estudiadores, los abuelos, porque hay mucha sabiduría dispersa y se va perdiendo si no la rescatamos. Claro. Y entonces creo que este programa va a ser fundamental para cumplir eso, porque de alguna manera su auditorio es muchísimos jóvenes y ellos creo que si analizan bien podrán salir beneficiados con esta plática. Yo espero hacer las preguntas correctas entonces para poder abordar tantísima información. Pero usted nació acá en Sololá. ¿En qué barrio, por qué barrio nació? Y posteriormente, ¿cómo fue esa parte artística descubriendo en usted mucho más para poder decir algo cultural? Yo soy del barrio del Calvario, por acá cerquita de su estudio nací. Mi trabajo, toda mi vida desde el principio fue trabajo, porque mi papá tenía telares típicos y yo ahí aprendí a tejer. Y luego mi mamá tenía marranería, ahí aprendí ese oficio. Y también mi papá posteriormente tenía panadería y también a eso le tuvimos que hacer. O sea que, dicho en otras palabras, una época en donde no había tiempo para estudiar, pero sin embargo teníamos que ir, existía hasta sexto año. Y solo estaba la escuela primaria allá donde está el hospital. Hasta allá nos íbamos desde acá del barrio del Calvario a pie y por añadidura eran 2 jornadas, de 8 a 12 y de 2 a 6. Y al salir había que trabajar y en la noche ya había que ir a vender pan. Y al regresar se supone que había que hacer deberes, pero don Teófilo quitaba la luz y ya no había cómo hacer las tareas. La tarea, y entonces así transcurre el día, el tiempo, y a la par mis papás fueron muy dados siempre en tener cofradía, tuvieron la cofradía de los santos y mi papá sacaba convites, loas, y yo ahí fui aprendiendo. Entonces con el tiempo pues ya participamos un poco más seriamente. Claro. Y aprovecho ahora para traer a la memoria para su auditorio, por ejemplo, antes había doña Marina Barrios, no sé si la conoció usted, ella sacaba el baile de toritos de niños y el tabal de niños. Y luego estaba don Nacho García, que sacaba el tabal de mayores y lo siguen sacando sus hijos. Claro. Y luego también don Cándido Mogollón sacaba Los Reyes Magos, que era otra obra de teatro, y se hacían loas. La tradición de la Navidad no comenzaba el primero de noviembre, digamos, el primero de noviembre no, comenzaba antes. Salía algo que se llamaba el pregón. En el pregón las gentes salían los mayores, los señores, con alguna danza a decir a los gentes, al pueblo, que ya se acercaba el advenimiento del Niño Dios y había que principiar a prepararse. Claro. Posteriormente sacaban a un niño montado en un burrito
e iban a regalar paquetitos de comida envuelta en hoja. El grupo de señores que mantenía las tradiciones las iban a regalar a las casas como para invitarlos de que participaran de los eventos. Después ya venía el baile de toritos. Yo salí en el baile de toritos de niños con doña Marina Barrios hace, pues estamos hablando de hace 60 años, era la última vez que salió. Pero luego venía el tabal, claro, y el convite. Entonces, ante esa manera de sacar lo que fue cambiando, yo me puse a estudiar. A la par de eso, me tuve que ir a los 14 años a Guatemala. Claro. En Guatemala, con dos de mis hermanos, Isaías y Jaime Ordóñez, fundamos el grupo folclórico Ixtea Sololateca. ¿A esa edad? Que por muchos años, él fue fundado en 1957, que por muchos años pues tuvimos la suerte de salir a Centroamérica, festivales y todo eso, y dar a conocer exclusivamente algunas de las tradiciones de Solola. Posteriormente seguimos con ese trabajo y tuvimos una colección de trajes de Solola, trajes típicos, pero yo ya no estaba muy tranquilo, muy contento, porque sentía que lo estábamos haciendo empíricamente. Y entonces pensé que era necesario hacerlo clásicamente, con conocimiento profesional. Y entonces yo tuve que dejar el grupo para dedicarme a estudiar. Me dediqué a estudiar teatro, soy actor de profesión. Actué por muchas obras dentro y fuera de Guatemala. Luego me dediqué a la Universidad de San Carlos a estudiar folclore en el Centro de Estudios Folclóricos. Luego me dediqué a hacer investigaciones ya serias, y una de mis primeras investigaciones fue el tabal. El tabal ha cambiado mucho, muchísimo. Inclusive hace años yo, allá en la casa de don Guillermo, yo les di una plática a los organizadores del tabal para recuperarlo. Y lamentablemente no trascendió eso. Pero la idea, y ahí mi mensaje concreto y mi agradecimiento por su programa y por la posibilidad de que conozcamos lo que podemos hacer o rescatar. Claro. Entonces, lo que pasa es que en mi investigación del tabal, sucede que la hacían, era una danza precolonial primero. Los personajes eran personajes propios del Popol Vuh y todo eso de la cosmovisión maya. Esos eran los personajes: jaguares, venados, monos, micos, que salían con tortugas y chinchines, pero el mensaje principal, y es lo que lamentablemente se ha perdido, es que como era la época de la cosecha de la milpa, entre las gentes principales conseguían a la caña de milpa que más mazorcas tenía, mazorcas de amarillo, rojo, negro, y buscaban un bejuco de escobillo. Creo que usted conoce el escobillo, claro, que sirve para hacer escobas y que tiene muchas. Buscaban el más grande, lo pelaban y le colgaban las mejores mazorcas de la cosecha. Y el principal iba por el pueblo con este estandarte, digamos, y todos el convite atrás con personajes principales propios del Popol Vuh, como dicen muchos, y lo hacían para limpiar de la maleza al pueblo, para ahuyentar el mal, para prepararse, que el pueblo estuviera todo nítido para, claro, cuando viniera el nacimiento y el advenimiento del niño Jesús. Se perdió eso. Claro. Y otra danza que lamentablemente se perdió es la del convite.
El convite era también personajes propios del pueblo, con diálogo y todo, con música especial. Aquí había unos señores Barrios, don Chilo Barrios, don Miguel Barrios, 4 señores que tocaban la marimba, los puros sones, y que ellos eran los que salían. Acompañando el convite. Acompañando al convite y todo. Pero lamentablemente se perdió porque el convite pasó de ser aquel mensaje propiamente de la identidad del pueblo, pasó de ser un desfile de Walt Disney, digamos, y Mickey Mouse, Pato Donald, y quienes participan merecen felicitación porque tienen entusiasmo, quieren hacerlo bien. Yo sé que en Sololá hay muchos jóvenes estudiosos y muchos profesionales, maestros inclusive, que quieren hacer bien, pero lamentablemente aquí viene otra cosa principal. El Ministerio de Cultura no cumple con su cometido, que es de dar a conocer al pueblo las investigaciones propias del pueblo, para que con base en eso se haga teatro, danza, música. Fíjese que es triste, pero tampoco la música de Guatemala se escucha allá. La ley dice que 33% de la música nacional que ponen en las radios tiene que ser nacional. Folclórica, tradicional. Pero ¿qué pasa? La ponen a las 3 de la mañana cuando la gente no la oye, ¿verdad? Cuando cumplen, cuando no, de ahí solo reggaetón, música extranjera. Mire, nuestra identidad la estamos perdiendo aceleradamente. Claro. Insisto, no es por voluntad de los jóvenes o los organizadores, es por falta de educación. Y eso hizo. Yo no sé si quiere que siga yo o usted me hace preguntas más. Claro, le estoy escuchando. En este momento donde usted me decía que se ha dedicado a investigar, ¿estas investigaciones las ha dejado por escrito? ¿Existen en algún momento como para, digamos, lo que usted dice de Tabal me llama mucho la atención, ¿verdad? Hoy por hoy ha evolucionado esta tradición a un punto que se ha vuelto muy diferente, muy diferente. Y cada año, cada generación le va integrando un poco de lo que contiene esa generación. Exacto. Obviamente, la suya a la actual, o la mía a la actual, es una evolución total. Y sí, eso continúa. Así es. Usted lo que decía, mantener nuestra identidad. Estamos muy influenciados y atacados por cualquier medio para poder adaptar o adoptar cualquier gusto, ya sea de acá, de otro lado, de cualquier momento nos influenciamos, nos dejamos llevar. Por eso recaigo a la pregunta. Estas investigaciones que usted ha hecho, don Laudilio, ¿están por escrito lo que usted ha hecho, lo que usted investigó? ¿Qué tanto se ha profundizado para poder llegar a esto? Mire, en algunos trabajos en el Centro de Estudios Folclóricos he participado. Soy investigador adjunto ahí, aunque estamos un poco retirados desde que falleció el insigne maestro y licenciado Celso Lara, un gran investigador. Entonces he colaborado con ellos en algunas revistas, tengo algunos trabajos así dispersos, y a donde he ido lo único que he podido llevar es el mensaje hablado a través de conferencias. He dado una conferencia, tal vez, ¿qué le digo yo? No exagero al decirle que unas 1500 veces he dado una conferencia que se llama Identidad Nacional, donde hablamos de música, de tradiciones, de danza, de cuentos, de todo lo que es o era Sololá. El problema es que para los que vienen atrás de nosotros, me incluyo a usted, hay que rescatar la tradición, la tradición de ahorita, de hace 5 o 10 años, pero no la de hace 50 años. Claro. Y entonces, tengo trabajos dispersos, he dado cursos de folclore, inclusive
Le di un curso de folclore increíble a la escuela de la policía, estaban muy interesados. El año pasado di un curso aquí en la Universidad del Valle, no de folclore completo, sino que ellos querían específicamente lo relacionado a la música y a la tradición. Y también he dado cursos a diversas universidades sobre ese detalle de la identidad. Claro. Porque el pueblo que pierde su identidad está mal. Y como hay que poner ejemplos, me gusta poner ejemplos a veces. Aquí hablamos nosotros de identidad, de los ancestros, de los mayas, de los abuelos, con una camiseta del Che Guevara en la panza, ¿verdad? Claro. Quiere decir que estamos huérfanos de conocimiento de nuestras tradiciones. Y sin embargo, a través del teatro, pues yo en el teatro me di, ¿qué le digo?, gusto de trabajar muchas obras de Manuel Galich relacionadas a folclore nacional. Una obra que dirigí en la Universidad Popular de Miguel Ángel Asturias, que se llamaba Torotumbo, primer lugar centroamericano de teatro. Pero hay mucho teatro, bastante teatro, pero no lo toman en cuenta porque prefieren poner a Caperucita y algo con otra. Prefieren celebrar Halloween. Halloween no es de nosotros. Claro. Halloween lo inventaron, un papa lo inventó porque era mucha el grupo, mucha la gente que se estaba haciendo de manera, eso nace en Inglaterra, que celebraban el 31 el 1 de mayo, de noviembre, celebraban los muertos y todo, pero le hacían sacrificios como brujería. De ahí nace el Halloween. Y como lo comercializaron para vender de todo, claro, entonces la gente se contagió de eso. Pero un papa, para contrarrestar eso, dispuso que el 1 de noviembre se celebrara el Día de Todos los Santos. Y la gente, pues en su mayoría católica, absorbe eso y lo celebra bonito. De ahí nace la cuestión del fiambre y muchas otras costumbres que ya son más de acá de Guatemala, ¿no? Sí. Esta celebración, bueno, influencia estadounidense, por así decirlo, con muchísimos canales para poderlo recibir en la parte de acá de Guatemala. Regresando a nuestra cabecera departamental, a nuestro Sololá, don Baudilio, ¿cómo ve usted, aparte de las tradiciones, la evolución que ha tenido esta cabecera al momento? Es como dejar un abrir y cerrar de ojos. En su infancia, cerrarlos y abrirlos hoy, 2025. Mire, ha cambiado mucho. Yo, en mi época de patojo, yo vivía aquí cerquita. Mi casa estaba, como la mayoría de las casas, sobre todo de los tíos y de los vecinos, la casa estaba situada en una manzana de terreno. Y en esa manzana sembraban milpa y todo. Así conocí Sololá yo. La casa de mis abuelos tenía una pila con 14 lavaderos. Y el agua corría todo el día. Claro. En esa época la gente como que tenía más sentido de la identidad porque la comida era muy sana, muy pura, con el arte culinario de las abuelitas, de la gente del pueblo. Pero ahora, lamentablemente, nos están envenenando. Sin ir muy lejos, afortunadamente hay construcciones por todos lados, muy buenas construcciones, fruto del trabajo, del esfuerzo de los que se han ido posiblemente. Afortunadamente está eso. Pero si usted se da cuenta, ahora, ¿qué hace los albañiles? A las 10 salen a la tienda de frente a comprar una Coca-Cola y un Tortrix. Antes salían a las 10 a tomarse un vaso de atol y un tamalito o un chuchito o algo. Claro. ¿Cómo no vamos a estar enfermos? Me dice usted con respecto a Sololá, mire, afortunadamente
ahora que vine, mi sorpresa es que las calles están bien pavimentadas, pero el problema es que hay doble vía casi en todas. ¿Y dónde se parquea la gente? Claro. Yo me acuerdo que cuando se estaba construyendo el mercado allá abajo, una vez me encontré al actual alcalde, y voy, y me dijo, se subió a mi carro y me dijo, venga a ver cómo va a quedar, y me fue a enseñar, muy amable, y entramos por el lado de abajo, y me dijo, entre, ahí se podía, estaba vacío todo, estaban en construcción, y me dijo, parquéese en la esquina. Y yo me parqué ahí, me dije, este va a ser su parqueo cuando venga. Que dije yo, lotería, Sololá va a tener parqueos, como lo tiene San Pedro Zacatepeques, San Marcos, como lo tiene Totonicapán, como lo tiene muchos pueblos. Para mi sorpresa, cuando vine la siguiente vez ya habían vendido para negocios todos, y ni siquiera negocios para los sololatecos, para los nietos de los chichicastecos que vinieron hace 50 años, que tuvieron hijos aquí, a esos hijos les compraron su negocio y esos se compraron un negocio. O sea que no me digan que la conquista fue en 1524, no, ahora nos está conquistando los vecinos, ahora eso lo dejamos por un lado, ahora nos conquista el reggaetón, nos conquista Ricky Martin, nos conquista esos personajes que nada hay que hacer con Guatemala, menos con Sololá, ¿verdad? Yo sueño con recuperar eso, la verdad. Y sé que hay mucho interés a través de las entrevistas que usted ha realizado aquí, que han sido muy buenas. Yo pienso que sí es posible, pero claro. El Toshi hace una gran labor, el Toshi y el amigo, ¿cómo se llama el profesor? El profesor Alfonso. Sí, una gran labor, pero yo siento como, y eso se lo dejo a usted, siento como que habría que hacer un grupo que no se llame Casa de la Cultura, porque hay una, claro, pero un grupo cultural de rescate de nuestra identidad, algo así, porque sí se puede hacer cosas muy buenas. Y hay otra cosa, regreso al Ixtía Sololateca, a nuestro grupo. Antes no había contratos, no nos invitaban de Europa, América, nada. ¿Por qué? Porque ellos son muy exigentes, son muy clásicos, son muy profesionales, no quieren improvisaciones. Claro. Si nos ponemos a pensar en Sololá, hay varios grupos de proyección se llama, folclórica. Pero esos grupos hacen la cacha, como decía mi papá, de acuerdo a sus conocimientos. Pero empíricamente, como nosotros mismos lo hicimos en su momento. Pero llega el momento en que se estaciona y de ahí no pasa. Pero si ya presenta usted un baile de la conquista en el escenario, que en lugar de llevarse 4 horas en un atrio de la iglesia, lo pone usted de 35 o 40 minutos, sin que pierda belleza, contenido y mensaje. Es un espectáculo. Lo que hizo en su momento Julita Vela en Bellas Artes, era la directora. Ella había estudiado, ella fue a estudiar danza en Europa, pero regresó aquí a sus orígenes. Y entonces ahí viene otra historia triste. Hay tanto de qué hablar, mire que... Claro. Ahí viene otra historia triste. Julita fundó el ballet folclórico, ballet moderno. Y con varios amigos, yo conocía a muchos. Y luego, donde se vieron que como todos nosotros damos nuestro tiempo, no cobramos, no vendemos lo que hacemos, aquí en Guatemala no hay representantes artísticos, no hay nada. ¿Qué pasó? Julita le va a hablar al entonces presidente de Guatemala, y digo Las Fuentes, y le pidió una plaza para cada uno, plaza de policía para cada uno de los del ballet moderno. Conformaban el equipo de y le dijo, no, si yo lo que quiero es que vayan a cuidar calles, y si les doy la plaza con la condición que hagan algo nacional. Así nace el ballet folclórico.
solo que con clase, por supuesto, porque a mí me invitaron, yo estuve con ellos trabajando algún tiempo, dirigí algunas cosas, pero con una investigación muy detallada, muy especial, y de ahí nació el Pabank. Ajá. Se fueron a Alta Verapaz un grupo de músicos, bailarines, coreógrafos, dibujantes, a ver lo que se daba en los pueblos. Y entonces armaron el rompecabezas y salió la belleza del Pabank, que ha recorrido todo el mundo. Claro. Después quisieron hacer otro ejercicio igual con Baja Verapaz y le llamaron el URRAM. Después me invitaron para que yo dirigiera otras actividades del Triángulo de Chile. Y ahí también fue un éxito, porque ahí les hice yo la música, parte ahí hice yo y la interpreté toda. Luego me hablaron para que hiciéramos algo de Sololá. Había mucho interés por parte de la entonces directora del INWAT. Y por supuesto, armamos algo, invitamos a todos los alcaldes de los departamentos, a cofrades y todos los que participaban para hacer, el nombre se lo puse yo, Nemaquic Sololá. ¿De qué trata? Y el INWAT mandó a hacer muchos ranchitos y todo atrás, donde está ahora, donde está Deportes, por donde las monjitas. Ajá, la casa del ahí era un predio. Ahí se hicieron ranchitos y todo. Ahí se hizo el Nemaquic Sololá. Y se quedó formada una directiva y muchos sí quisieron participar para que cada año iban a tener financiamiento. Lo que sucede en Sololá es triste. Todos dicen que sí, pero no le dicen cuándo. Es fácil levantar la mano y después se olvidan. Ya no se volvió a hacer, porque eso era una garantía. Y entonces se ha hecho lo posible en muchos sentidos, pero lamentablemente también no hay respuesta de todos los paisanos. Fíjese que a mí me habló, ¿quién fue que me habló? Me hablaron que viniera a darle unas pláticas aquí. Creo que no me atrevo a decir quién, porque no me acuerdo. Un grupo que querían que yo viniera a darles clases de folclore. Entonces les dije, pues vengo el sábado. Los sábados estoy libre, con mi gasolina, con mi carro y todo. No, que el sábado, no, que ese es día de descanso. El que quiere hacer algo no está poniendo eso. Claro, ¿y cuándo? Pues viernes. Yo salí a las 4 de mi trabajo, me subí a mi carro y nos juntábamos ahí en lo que era la bonita municipalidad indígena. Ahí quedamos de juntarnos y a las 7 de la noche, solo yo esperando, no llegaba. Y el único que llegaba era don Virgilio Archila. Y donde miraba yo sin comida, sin nada, me llevaba a su casa a comer porque me tenía que regresar. No iba. Mire, hay gente, no solo yo, por supuesto, hay gente interesada en colaborar, en hacer algo, en dejar semilla. Claro. Pero el terreno no es fértil, lamentablemente, serán pocos. Por mí no ha quedado, porque yo con mi conferencia he ido a todas. Bueno, ¿sabe cómo paré yo conociendo casi el mundo? Con marimba. Cuénteme. Cuando yo estaba con el grupo Istía Salateca y se fue terminando el grupo, me llamaron del banco Granite Townsend, así se llamaba antes. Yo dirigía ahí un grupo folclórico y ellos financiaron trajes, marimba y todo, y con empleados del banco. Y entonces viajamos por todos los departamentos donde el banco tenía agencia. Muy bonito, muy bien. Y después ya hice otro grupo, fundé el grupo de
Winak Shahoj, le puse el nombre también de la Universidad de San Carlos, de la Facultad de Economía. Ahí yo fundé ese grupo. Pero después pensé hacer mi propio grupo con actores calificados, profesionales. Aquí puedo decir muchos nombres, pero tal vez no se recuerdan o no los conocen, pero los que ocupaban primerísimos lugares profesionales en Guatemala, yo los invité, hice mi grupo. Y mi grupo tocábamos 4 gentes en la marimba. Sones de los pueblos. Entonces, pero me empezaron a fallar, para variar, me empezaron a fallar. Y comencé por tocar ya no 4, mejor 3. Yo tenía mi propia marimba. Y después quedaban mal, no iban a ensayos, no iban nada. Dije, ya no. Y luego, lo más triste, porque aquí hay que contar también tropiezos y tristezas, ¿verdad? Claro. Mire, lo más triste que me pasó fue que una vez yo tenía un viaje para ir a tocar al Museo del Hombre en París con mi grupo. Conseguí boletos y marimba y todo, y la salida era el lunes. Y el sábado era el último ensayo en mi casa. Y el sábado había un muchacho que ya iba a ser abogado. Yo miré que se secreteaban y al rato me dicen, mira, si no los pagas $4,000 a cada uno, no vamos. ¿Y cómo les va a pagar si el lunes es...? Y a mí no me están pagando, nos están dando boletos, hotel, y están dando algo, pero ustedes lo van a recibir, no yo. Sí, pero si no lo pagan, no vamos. Y para entonces yo tuve el cuidado, yo tenía una traductora que hablaba 4 idiomas, inglés, español, alemán y francés. Ella me apoyó, ella hacía las cartas para presentar al grupo en Europa, eventos y todo. Y entonces yo el sábado ese de ensayos ya les tenía que dar sus pasaportes y sus boletos a cada uno para irnos. Y si no los pagas, no. Pero no tengo dinero, no tengo de dónde sacarlo. Sí, pero bueno, darnos 2,000. Y la cantidad, 200, ¿no? ¿Perdón? Y la cantidad. Y la cantidad, no. Entonces, como vi que estaban necios, bueno, ¿saben qué? Pienso una cosa, les dije, voy a solucionar. ¿Quién quiere ir conmigo con las condiciones en que nos vamos? Solo mi traductora dijo, yo sé lo que le ha costado eso, con conexiones, cartas y todo, yo sé lo que yo. ¿Y ustedes? Si no los pagan, no. Ah, bueno, ¿saben qué? Aquí están los pasaportes de ustedes, y este es un boleto, el de 1, de 2, de 3, de 4, el grupo era de 6. Cogí los boletos y los rompí. ¿Pero cómo haces eso? Sí, no puedo pagarles. Y les digo, ¿quién toca la marimba? Yo. ¿Quién traduce las conferencias? Silvia. ¿Quién actúa con los trajes y todo? ¿Quién arma? Porque teníamos un desfile de trajes típicos. Silvia. ¿Para qué los quieren ustedes? A partir de ahí me dediqué a actuar solo con traductora. Entonces, mire, no me lo va a creer, pero el éxito que tuvo la música de San Jorge, de los hermanos Giats, la de los de aquí de Nahualá, ¿cómo se llama? Hay grupos así, de la música auténtica, la autóctona. No me lo va a creer, conozco el mundo tocando solo en esos grandes teatros. De ahí partió prácticamente e inició con la marimba para poder visitar otros países y llevar la música de Guatemala a otros países. Eso se genera porque vinieron a Guatemala unas gentes de
de Alemania. Ajá. Y vinieron, andaba buscando en muchos países grupos para hacer un festival en Alemania que se llamaba Festival de Jardines. Y entonces participé yo y clasifiqué para presentarnos al año siguiente en Río de Janeiro, los finalistas. Y voy con mi traductora siempre. Y van varios grupos, los que habían clasificado, y ya para llegar a Alemania había 7 jurados del organizador grupo. Estaban bailarines, diferentes ramas, todo lo más que estaba ahí para ver la clasificación. Claro. Entonces pasa México descalificado. ¿Por qué lo descalificaron? México mandó 2 mariachis, cantantes y todo, pero no era autóctono. Claro. Después pasó, no me acuerdo qué otro país, pero así fueron escabechándose a uno. Yo sudando, ¿verdad? Cuando me tocó. Ante estos 7 señores toqué y todo eso. Y me dice uno, ¿cómo es que usted toca y no tiene ahí un atril con notas? Partituras y todo. Le dije, es que yo no sé música, yo toco de oído. Pero les prometo que cuando llegue a Guatemala me meto al conservatorio. Y se pararon como electrizados. No haga eso. Si usted está mandando un mensaje de lo que siente, lo que es. Claro. Clasificado mundialmente en segundo lugar. Se supo esto aquí. Si se hubiera caído el avión donde yo iba, tal vez sí hubiera sacado algo. ¿Eso en qué temporada o en qué año fue? Eso estoy hablando de hace unos 30 años. Hace 30 años. Pero así como hay eso, también una vez estando yo fui muy amigo del presidente Álvaro Arzú. Él trabajó en el INGUAT, director, y le gustaba mandarme a diferentes países. Y entonces una vez me mandó a París un mes a una feria mundial de artesanía. Yo fui, un éxito increíble. Ahí otra experiencia triste. Fíjese que mandó a hacer Álvaro un stand lujoso con cosas de Guatemala. No sé si usted conoce, ubica al pintor David Ordóñez. Uno que pinta así huipiles como con cuadritos así, como con vidrio. Él, muy bueno. Él fue a armar el stand. Excelente. Y un día, ahí para ese evento, fue lo que se llamaba el director de Guatexpo, no sé qué, de exportación de Guatemala, el director, el subdirector, y se llevaron a un empleado chiquito que hacía las maletas. Cuando se inauguró la feria, el director dijo, miren muchachos, yo no conozco Europa, como esta babosada se termina dentro de un mes, yo me voy a pasear y dentro de un mes regreso, con dinero de Guatemala, por supuesto. Y al día siguiente dice el otro, mire muchachos, si el viejo se fue, yo también. Se fue y dejaron solo al empleado de menor calidad ahí. Y ahí tenía yo que dar mis conciertos. Yo tocaba 45 minutos todos los jueves. Y en una de mis recitales llegó un señor lleno de cámaras y le habló al paisano y le dice, mire usted, yo soy periodista, soy griego y edito una revista que ya a cada lugar por su calidad, ya hice una revista a los incas, a los aztecas, a los griegos, bueno, y quiero hacer una sobre Tikal, Guatemala. Dígame, si yo estoy en la capital de Guatemala, ¿cómo llego a Tikal?
Y acá él se echa la pensada y dice, mire, como Tikal es de México, primero se tiene que ir a México. Desde donde yo estaba le tiré mis baquetas y se quebraron, y después toqué con baquetas remendadas. Esa es la gente que mandan. Hay muchas invitaciones en Guatemala que vienen para diversos grupos, pero los cabezones, los que están ahí, mandan a la secretaria, a la amiga, a la pierresnada, a todo. Ellos son los que van a representar a Guatemala. Entiendo. Digamos que ha tenido diversas experiencias, don Baudilio, a lo largo de su vida. ¿Cómo fue que se involucró un instrumento y despertó, regresando un poquito a su pasado, para poder ejecutarlo? Me dice que es al oído. Sí. ¿Su familia tocaba marimba? No, lo que pasa es que a mí, como de 8 años, me gustaba ir a meterme a las cofradías. Ahí estaba la marimba con 4 señores tocando. Pero los señores de la marimba querían salir a echarse su cigarrito o su traguito. Había que dejar a alguien. Entonces a alguien había que dejar, y fue así como me recorrí todos los lugares de la marimba, todos, aprendiendo la música auténtica, autóctona. Entonces así, y después ya cuestión de práctica y ensayo, muchísimo ensayo, por supuesto. Llegué a tocar desde 2 hasta 6 baquetas la marimba. Esos eran mis conciertos, tocando sones de aborígenes, indígenas y todo. La música que se está perdiendo, porque como no la escuchamos, ¿verdad? Así me involucré con la marimba. ¿Y qué otro instrumento ejecuta o solamente la marimba? No, yo en su momento toqué acordeón y estuve... Muy difícil el acordeón, ¿no? Bastante. ¿Pero fue de igual forma o ya bajo una escuela? En el acordeón ya me empezaron a dar algunas clases. Sí. Entonces, el problema es que la música... Yo trabajaba en una fábrica de cerillos y eran españoles los dueños, y entonces ahí tuve la oportunidad de aprender un poquito acordeón, y como a ellos les gustaba la música española, pues a mi maestro le decía que solo eso me enseñara, ¿verdad? Pero sí llegué a tocar cosas, ¿verdad? Acordeón. Y marimba, guitarra un poquito. Pero podemos decir que el instrumento con el cual, como usted me lo ha dicho, ha recorrido casi buena cantidad de países en el mundo, es llevando la música autóctona. Sí. ¿Qué experiencia de los países que me ha mencionado? Me mencionó París, me ha mencionado Río de Janeiro, algunos otros, pero ¿en cuál guarda su corazón algo muy especial, como una de las mejores presentaciones que haya tenido? ¿En qué país fue y cuándo? Más o menos. Ahí encontrabas anécdotas, por ejemplo. En Alemania, cuando anunciaron el segundo lugar, no lo anunciaron, empezó a sonar el himno y empezó a salir la bandera, ¿verdad? Imagínense cómo me sentí yo. Eso, increíble. Luego yo tenía que tocar en el Gran Teatro de Costa Rica, eso no se me olvida nunca, y solito, y con 6 baquetas, pero había tanto público y tanto interés que yo no sé por qué empecé a sudar. Los artistas decimos que cuando uno no suda no sirve lo que está haciendo. Hay muchos del norte y esto aquí que no les viene del norte, tal vez están leyendo allá y están cantando algo, ¿verdad? No, hay que sentirlo. Entonces yo empecé a sudar, y cuando me tocó el son con 6 baquetas, se me zafó una baqueta y se fue, y la veo venir, la agarro y sigo. La gente se paró a aplaudir 5 minutos. Fue improvisación, pero creo que era tal vez ensayado. Creo que lo he tratado de hacer otra vez y ya nunca más lo pude hacer, ¿verdad? Por supuesto. Mire, las anécdotas. Una vez, siendo Elmar René Rojas el ministro de Cultura, me dijo acompañarme a un evento en El Salvador, donde van a juntarse todos los ministros y cada quien tiene que llevar algo. Y yo quiero llevarte a vos. No, le dije yo, ¿por qué no te llevas a la marimba de concierto, a los demás? No, me dijo, yo te quiero llevar a vos. Y fui. Y
fue tal el éxito que me hicieron quedarme 3 días más para 3 conciertos más, y aquel Elmar estaba ido, ¿verdad? Pero una de las cosas que he vivido, y no solo por mí, antes había, ese es otro detalle, antes había cantantes que les gustaba cantar música nacional, ahora no hay. Antes estaba Alicia Zurdia, Gustavo Adolfo Tejeda, había varios, pero música nacional, y de ahí que sale Neto Monzón y Huehuetenango, que hace canciones con letra para todos los pueblos de Guatemala, Milagroso Señor Esquipula, la Zampanerita y todas. Pero ¿de qué sirve hacer música con letra si no hay quien cante? Y yo pertenezco a la GAIC, he dado conferencias ahí diciéndoles que hay que hacer música para Guatemala. A mí me gusta hacer sones, música de Guatemala, pero no hay quien cante. Tengo un son que por lo menos tiene 35 años, que en aquella época había un trío muy famoso que viajó por todo el mundo, se llamaba Los Murciélagos, solo con música nacional. Y el trío se aprendió mi canción. Yo no canto, pero usted me da permiso de decírsela, de cantársela, aunque sea a rajatablas. Por favor. Porque se va a identificar y los que están escuchando. Dice: en vísperas de Navidad, la tristeza pierde, flor de Pascua luce ya, manzanilla y pino verde, se oye muy lejos el tum, donde existen cofradías, aroma de incienso y pon, con notas de chiribía, y en la noche las posadas, que alegran el corazón, con las tortugas, con los chinchines y la marimba tocando el son. Y Nochebuena que alegre es en los hogares de Guatemala. Cantemos todos al niño Dios, dando el abrazo tradicional. Petelabria la Shival, Huacame Majumbichic. Ahí va, en Cachiquel. ¿Sabe Cachiquel, no? Sí. ¿No, dile? ¿Y cómo fue que lo aprendió? Ese es otro detalle muy interesante. Bueno, en primer lugar, porque la conexión allá con las gentes por los negocios de mi papá había que hablar un poquito, pero lo aprendí más que todo porque antes el gran sacrificio de los señores actores que salían que solo eran indígenas, baile la conquista de toritos, de mexicanos, de venados, pero ellos solo hablaban cachiquel, y su párrafo, su parlamento, su script era en español. Claro. Entonces ellos me pagaban, a toda la patojada nos pagaban 2 centavos la tarde para que les enseñáramos en español lo que quería decir el script. Ajá. Y entonces es una cosa, un trabajo admirable de parte de ellos. Es como si usted me dijera que yo voy a hacer una obra de teatro en ruso. Pues ellos aprendían. Solo aprenderse los diálogos, sí, tal cual usted se los dictaba, por ejemplo. Eso era el trabajo, y ahí fue como yo aprendí, ¿cómo se llama? El cachiquel. Y lo fue practicando y lo fue sí, se me ha ido mucho, por supuesto. Y luego a través de mis giras me vi necesitado aprender alemán un poco. Pero mire, el mundo, sobre todo el mundo del arte, hay que actualizarse, hay que estar estudiando siempre, sobre todo si estamos en un pueblo, un departamento tan lindo como Sololá. Ya quisiera yo que los señores alcaldes se hicieran asesorar por gente para que lo que organizan sea de éxito. Bueno, es de éxito, aunque no lo entienda la gente, ¿verdad? Pero que sea con profesionalismo. Podrían hacer mucho. Puede hacer. Yo creo, de una perspectiva, digamos, estando aquí en la cabecera y viendo la cantidad de personas, que no es mucha, pero que aman a Sololá y hacen un esfuerzo porque las tradiciones continúen por alguna parte, por mantener la cultura rescatando. Usted lo ha dicho, y entiendo ese pesar
porque creo que para todo aquel que quiera fomentar cultura, es decir, una velada de Casa de la Cultura, todo el mundo sueña que esté lleno de gente, porque preparan, porque se gestiona, porque viene, y de pronto la magnitud no es la que esperaba, y suele ser, como su sentir, un poco decepcionante. Pero acepto que hay muchas personas en la cabecera, que no son tantas como deberían, pero hay quienes se están empujando. A esa gente hay que reunirla, porque en realidad, como le decía yo, la Casa de la Cultura existe y en muchos lugares, pero tienen en la mente que Casa de la Cultura solo es organizar la velada de la reina y conseguirle una capa que más es un remedio de Inglaterra y un cetro a la reina. Claro. Y eso es la parranda y punto. Esa es Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura debería ser los 364 días del año para actividades en todo momento, tener asesorías, hacerse asesorar. Por ejemplo, qué lindo sería que directivos de la Casa de la Cultura fueran al Centro de Estudios Folclóricos a decir: miren, queremos hacer tal cosa, guíennos, ayúdennos, échenos la mano. Y estoy seguro que si los bancos, las grandes empresas no fueran tan miopes, ellos podrían financiar eventos de alta calidad. Yo le voy a contar un detalle que... Cuénteme. Soy fundador, con otras dos gentes, de la Casa de la Cultura de Guatemala y Nueva York. En Nueva York. Yo varias veces fui allá y fui con conciertos, y toqué en Broadway. Pero estando allá me llevaron a conocer las torres, las gemelas que bombardearon. Y estando allá, cuando todavía estaban las torres, en el lobby, descansamos, estábamos muy cansados, y le digo yo a otras chicas, así se llamaba mi anfitrión: ¿y aquí hay Casa de la Cultura? No hay. ¿Por qué no hacemos una? No se puede, porque el grupo de Sabinal no se lleva con el grupo de Titlán, y estos de aquí no, y todos no se ponen de acuerdo. No se puede. Júntenlos, yo hablo con ellos, y les hablé como estoy hablando con usted, y les encantó la idea. Entonces la esposa de otras chicas pertenecía a la directiva del Comité Central. El Comité Central del Desfile de la Hispanidad tiene 70 y pico de directivos de todos los países. Entonces ellos supieron lo que yo hacía y me invitaron una noche a una cena y me dijeron si yo podía hacerles un análisis del desfile. Sí, claro. ¿Cómo no? Y el siguiente desfile, octubre, que antes, para empezar, le cambié el nombre. Se llamaba el Día de la Raza, del fin, ya, raza, ya, Día de la Hispanidad. Perfecto. Me fueron a sentar en un palco ahí especial y yo apunté todo. Cuando terminó el desfile, a los 2 días me llamaron que si podía darles mi opinión. Les dije: no les va a gustar. No, creo que no les va a gustar, mejor no. Sí, si lo aguantan, sí. Bueno, díganos, perfecto. El desfile no es ni una caricatura de lo que debería ser. ¿Y por qué? Porque para empezar, los salvadoreños llevan mariachi, los mexicanos llevan música tejana, los de Bahía así, un repertorio. Y los de Panamá llevan tangos. Las salvadoreñas se enrollan, las muchachas en una bandera del Salvador, ya están de típico. Y todo, mire. ¿Y qué cree que se puede hacer? Pues le digo, primero hay que educar a los directores de los grupos que ellos tienen. ¿Y usted lo haría? Sí, les voy a dar una plática. Y de ahí salió, para no hacerlo tan largo, que me invitaron para dar 2 meses un curso de folclore a todos los participantes. Y usted hubiera visto el siguiente desfile. Fue un lujo, cada quien con lo suyo, lo propio. Guatemala, marimba en la carroza,
Y ahí participamos. Pero algo hay que hacer, ¿verdad? Claro. Pero se me viene una pregunta a la mente. Me ha hablado de la Casa de la Cultura de acá de Sololá. Posiblemente conozco un poquito, tengo un acercamiento ahí con ellos, sé del trabajo que dan sin ninguna remuneración. Es su tiempo y la calidad. Eso sí. Que uno lo puede decir yo, y lo valoro muchísimo, porque siempre digo, ellos están ahí dando su tiempo. Y son personas ocupadas, personas que tienen... El Perica es eterno. Él es el director adjunto, creo, no sé, pero ahí está siempre, ¿verdad? Y es increíble de pronto la labor. ¿Usted ha pertenecido alguna vez a la Casa de la Cultura acá de Sololá? Quise hacerlo una vez, pero no me tomaron en cuenta, como que había algo como celos o algo así, ¿no? Es que, ¿sabe qué pasa? Yo puedo ofrecer mi tiempo, mis conocimientos escasos o no, lo que no puedo decir, y menos ahora. Lo que no puedo decir es que voy a poner mi carro, mi gasolina, mis gastos y venir por mi cuenta, eso no puedo, ¿verdad? Claro. Entonces, y menos ahora porque tengo casi perdido el ojo derecho. Sin embargo, yo estoy dispuesto. El año pasado me hablaron de la Universidad del Valle. Ese es otro detallito que no conocen los paisanos. Y tengo, lo que le digo, tengo pruebas escritas. La avenida de la Universidad del Valle a Sololá, fui yo que la promovió. Hay historia también ahí. Porque la Universidad del Valle no venía para acá. A ver, la historia estaba el rector de apellido Antillón. El rector le dijo a una catedrática de la universidad allá en Guatemala que él hubiera querido, él amaba a Sololá y que hubiera querido que Sololá solicitara la universidad, pero no la solicitaban. Y que la quería Quetzaltenango, Totonicapán, El Quiché, Chimaltenango. Pero Sololá no. Entonces esa señora catedrática le dijo: yo conozco un artista de Sololá, se puede interesar. Y esa misma noche me llamó y al día siguiente ya estaba sentado yo con el rector y me contó la cosa. Le dije: yo lo muevo, ¿qué hay que hacer? Pláticas en los colegios, en las escuelas, y eso lo hice. Junté gente y así, y no quería. Esa es otra cosa. No querían los paisanos la universidad, porque decían que la Universidad del Valle era una universidad de ricos y de gringos, y que no, que mejor la Universidad de San Carlos. Claro. Y pues ahí está todo escrito. Y entonces hasta que se logró que se viniera a la universidad. Y entonces a mí fui del consejo en Guatemala, claro, presidente de la Comisión de Cultura, y el año pasado les pedí unas charlas a los me imagino que al alumnado, ¿no? O a docentes. O entre docentes y alumnado. A los que se iban a graduar este año. Ah, perfecto. Yo creo que para poder platicar tanto hay más espacio y más tiempo que espero poder continuar en alguna oportunidad con otra entrevista. Hoy hablamos un poquito de su trayectoria, un poquito de lo que ha logrado hacer. ¿Cuántos años tiene actualmente, don Baudilio? ¿Cuántos tengo yo de edad? Sí. Se va a asustar. 89. 89 años. Sí. Pues me alegra muchísimo poderlo tener acá. Creo que es la persona más mayor que he podido entrevistar. Le he escuchado. Yo soy tan feliz haciendo una pregunta y escuchar. Para mí ese es el éxito de mi entrevista. Escuchar y saber y entenderle su visión al pueblo y cómo lo ha querido de una manera un poco distinta a todos nosotros los que vivimos acá, pero usted manifestándose en muchos países. Creo que ha dejado mucho de su trayectoria y qué bueno poder estar platicando hoy. Me gustaría ir casi concluyendo esta entrevista, don Baudilio, haciéndole unas pequeñas preguntas y claro, si me pudiera responderlo en lo más corto que se pudiera. Sí, que no se me para poder avanzar. No por el hecho de quererle avanzar con tener la esencia de lo primero que le pregunto. Voy a hacerle 5 preguntas y a la primera inicio de esta manera. El Parque de Sololá, ¿para usted qué significa? Bueno, el parque era, pues no es,
era un centro cultural donde los jueves la municipalidad, jueves y sábado, la municipalidad ponía marimba en el kiosco y las parejas, los señores grandes, los novios iban a dar vuelta en toda la orilla a platicar. Si había unos jovencitos que novios, atrás iban los papás, pero también platicando. Era de esperar el día sábado y el domingo para eso, con música de marimba. Perfecto. Torre Centroamérica. La torre, aun cuando fue un homenaje que se hizo a Estara Cabrera, un dictador de Guatemala, que él quería perpetuarse de alguna manera, lamentablemente perdió ¿qué le digo yo? Su contenido desde el momentito que tiene a la par un centro comercial y tiene atrás un gimnasio. El gimnasio debía estar fuera de Sololá, donde hay aire puro, no donde hay aire del mercado. Y luego pues está como abandonado la parte de abajo. Yo creo que, por supuesto, de parte del INDAE la vinieron a restaurar y todo eso, pero siento como que ya se perdió. Ya es un monumento, es un símbolo, pero no está desubicado. Son las cosas que le han puesto alrededor. ¿Te gustaría que fuera diferente eso alrededor de la Torre Centroamérica? Muy bien. Avenida Israel. Un error garrafal, que se lo dije a quien lo puso. Ajá. Porque cuando se está en una entidad pública y si quiere hacer amigos con todo el mundo, hay que hacerlos. Pero yo supe que la embajada alemana quería financiar algo en Sololá, grande. Y se retiraron cuando Julio Alvarado le puso Avenida Israel. ¿Por qué? Porque en aquella época alemanes e israelitas se estaban peleando, yo creo que siguen. Pero hasta eso, ese cuidadito hay que tener si se está en un lugar, no dejarse ir por las emociones o... Calzada Venancio Barrios. ¿Calzada? Venancio Barrios. La recorrí miles de veces yendo a la escuela y llegaba tan tarde, porque desde arriba de la cumbre le íbamos nosotros hasta allá a la escuela, las calles chuecas porque no había pavimento ni nada, y desde el principio de la avenida Venancio Barrios miraba yo a don Vitelio Ralón, que era el director de la escuela, de uno de los salones personajes de Sololá, gordote, en la puerta viendo por cada minuto retrasado una vuelta corriendo a toda la escuela, y cuando uno entraba a la clase ya estaba sacando la lengua. Eso me recuerda a la calzada Venancio Barrios. Ya que estamos por la calzada Venancio Barrios, el Chafajlacán. Perdido, lamentablemente ahí era el reducto, y después más era el aprovechamiento de agua, agua nacida. Esa agua viene desde arriba, desde los Canís, que ahí tenía muchos nacimientos de agua. Y aquí por eso en Sololá nos dábamos el lujo de tener en el chorro de la pila constantemente el agua cayendo, porque no había que hacer con ella, ¿verdad? Y entonces me acuerdo, inclusive ahí pegado donde estaba la casa de Julio Alvarado, estaba una cosita. Ahí sigue. Sí, el reducto, no me acuerdo cómo se llama. Y también frente a mi casa había una pila grande donde todos los viernes y martes pasaban a darle agua a los caballos, los comerciantes. Hay varios de esos lugares que, bueno, ahora ya no tienen agua. Yo conté, si no estoy mal, está uno aquí, bajando. Así. Creo que lo acaba de ver en la búsqueda de estacionamiento. Ahí el tanque. El tanque está hasta debajo, sí. Está aquí arribita uno que era antes un búcaro igual que nadie pasaba por aquí porque decían que se aparecía la Llorona. Esto era en la 8ª avenida, ¿no? Sí, sí. Perfecto. Y hay ciertos búcaros que quedaron
para la historia. Está el del barrio San Antonio, de la familia Ralón. En muchos lados los quitaron. Ese todavía quedó ahí. Alcantarillas también había en muchos lados, se las quitaron, pues ya casi de tipo colonial. Claro, es avanzado todo y ha sido tan distinto. Baudilio, gracias por estar acá. Increíble que se nos haya pasado una hora de poder platicar y escucharle para poder, pues, dejar acá. Yo creo que la historia, siempre he dicho, se forma en base a 3 versiones que coincidan en una sola. Hoy tuvimos la suya. Sé que cualquiera de nuestra audiencia podrá aportar o decir o a colaborar o comentar. Así es, y por favor permítame que, si es posible, que a través de su persona, de su programa, alguna gente que quiera hacer alguna consulta, algo, y que yo la pueda tener con mucho gusto. He venido aquí a varios institutos a dar mi conferencia, se las ofrezco con mucho gusto. Lo que no ofrezco es venir por mi cuenta, tampoco estoy pidiendo que me paguen, por lo menos que me manden a traer, ¿verdad? Claro. Pero creo que hace falta que recuperemos nuestra identidad. Sigamos luchando Ojalá. por con su programa se va a lograr mucho. Gracias. Yo agradezco sus palabras y considero que es una lucha. Hoy hablamos de ciertas avenidas que no con cualquier persona le puedo decir y preguntar, estando acá en Solola, pero sabía que con usted sí. Así que gracias por transmitirnos su conocimiento, por su opinión en general, la respeto muchísimo y por supuesto esperemos poder platicar en otro podcast, que no se nos haga tanto tiempo. Por supuesto, no, estamos de acuerdo, con mucho gusto, hay mucho que hablar y sobre todo, insisto, aprovechar el entusiasmo, el deseo de participar de la gente, de los jóvenes, de la patojada. Está bien, participen, aplausos, pero hay que aprender, investigar y ver que las cosas que están haciendo son bien hechas. Claro. Muchísimas gracias, don Baudilio. Gracias por su tiempo. Para servirle. Por estar acá.